Muy bien, a esta hora vamos a tocar un tema que ha sido noticia nacional durante esta semana en el país y tiene que ver con la sentencia histórica dada por la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, a propósito de los llamados falsos positivos en el país. Esta sentencia es firmada por la magistrada Ana Manuela Ochoa, que hoy muy amablemente nos acompaña en este espacio Noticias Caracol en vivo. Magistrada, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo para las personas que nos están escuchando. Yo quiero arrancar con la pregunta para ustedes, para la JEP, para Colombia, ¿qué debe significar esta sentencia? Bueno, yo creo que esta sentencia marca un hito en la historia de los falsos positivos en el país, teniendo en cuenta que esta es una sentencia que juzga crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y eso hace una diferencia en relación con el trabajo y las investigaciones que ya había hecho la justicia ordinaria. Magistrada, fueron largos años de investigación, de trabajo, de la aceptación de cargos por parte de estos militares. En una especie de resumen, teniendo en cuenta que nos están viendo nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo, ¿cómo lograron ustedes finalizar en esta sentencia? Bueno, como lo dices, efectivamente fueron casi 5 años de investigación por parte de la Sala de Reconocimiento. Una vez la Sala de Reconocimiento emite la resolución de conclusiones, la envía a la sección de reconocimiento, al Tribunal de Paz, y allí nosotros 5 magistrados, 3 hombres, 2 mujeres, asumimos la competencia de este caso. Y empezamos un largo trabajo, por una parte un trabajo en función del procedimiento judicial que tiene que implementar la sección, que era hacer una evaluación de correspondencia, que lo que busca básicamente es verificar la consistencia de lo que hace la Sala de Reconocimiento. Y en esa medida también, esa verificación también permite revisar el trabajo de la Sala y revisar si lo que la Sala hizo lo hizo bien, si garantizó el debido proceso de los comparecientes, pero también de las víctimas, si se garantizó la participación de las víctimas. Esa es una primera etapa que realiza la sección de reconocimiento. Pero en paralelo, uno de los trabajos que se hizo fue garantizar la participación de las víctimas. Nosotros recibimos el caso de parte de la Sala, y en ese momento, cuando la Sala hace implementa una de las funciones que tiene que implementar, que es la audiencia de reconocimiento, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en esa audiencia quedaron muchas verdades pendientes y tuvimos que implementar unas prácticas restaurativas para que las víctimas pudieran empezar a sanar ese dolor que tenían en relación con esas verdades que ellos han dicho necesitan saber cómo murieron sus familiares, necesitan saber qué dijeron antes de morir. Y eso fue parte del trabajo. Y otra de las cosas que hicimos, además de esas prácticas restaurativas y de tratar de identificar cuáles eran las medidas de satisfacción que nos estaban pidiendo las víctimas y tratar al tiempo, mientras íbamos haciendo la evaluación de correspondencia, de buscar formas para que la jurisdicción pudiera garantizarlas, pues lo otro que tuvimos que hacer fue empezar a trabajar en las medidas o en el componente reparador y restaurador de las sanciones propias. Magistrada. Y eso nos llevó un poco, perdóname, a identificar unos grandes ejes para llegar allí a la definición de ese componente reparador y restaurador de las sanciones propias. Finalmente hicimos una audiencia de verificación en Valledupar. Después de la audiencia de verificación expedimos la sentencia, pero es un procedimiento largo y
mucho tiempo de trabajo. Para allá iba porque le quería preguntar por eso, porque esta es una sentencia restaurativa. Hablemos de los 4 puntos que deben cumplir los 12 exmilitares. Bueno, los militares y digamos los comparecientes en la jurisdicción para acceder a una sanción propia tienen que haber hecho aportes a la verdad. Tienen que haber asumido su responsabilidad. No es solamente que un juez les diga usted es responsable, sino que ellos asuman su responsabilidad y tienen que comprometerse con la no repetición. En este caso, nosotros hemos identificado 6 proyectos que van a ser parte de la sanción propia y que son proyectos que las víctimas mismas han dicho, estos son los proyectos con los que quisiéramos, en los que quisiéramos que los comparecientes trabajen. Hay uno, el primero al que me voy a referir, es a un plan de memorialización en la costa Caribe. Aquí una de las cosas que siempre nos pidieron los familiares de las víctimas es que se pudiera hacer memoria de lo que pasó y que se pudiera dignificar y limpiar el buen nombre de sus familiares. Y por eso hay un plan de memorialización para la costa Caribe que busca, por una parte, poder hacer murales, placas, construir algunos símbolos con las familias. Y dentro de ese plan de memorialización está previsto que se haga un mausoleo de la memoria en el cementerio del Extremo de Valledupar, donde se van a construir 700 osarios. Y con ese proyecto empezaríamos a cumplirle a las víctimas y los comparecientes también podrían empezar ya a saldar su deuda con la justicia y a contribuir a la reparación de las víctimas como se comprometieron en la audiencia de verificación en Valledupar. Vamos con... Y hay otros proyectos. Sí. Hay otros proyectos, pero para no hacerlo largo voy a resumirlo. Sí, las víctimas nos han pedido infraestructura comunitaria, casas de la cultura, casas de sanación, centros de sanación, lugares de encuentro, lugares donde puedan sanarse física y también mentalmente. Ellos mismos los han dicho, por eso hay varios proyectos de infraestructura comunitaria, que para mí no es otra cosa que una solicitud de presencia institucional en los territorios del país. Que es tan necesaria. Ya digamos Exacto. que he tenido la oportunidad, magistrada, gracias de escucharla sobre las sanciones restaurativas, la sentencia, sobre lo histórico que es esto, pero también tenemos que ir sí o sí con las críticas. Críticas, magistrada, que no solo vienen de la sociedad, sino de las mismas víctimas que han pasado por este espacio, por Noticias Caracol en Vivo, y que consideran que el hecho de que estos exmilitares no paguen un solo día de cárcel hace que no haya justicia, que no haya reparación. ¿Qué se responde frente a esto? Yo creo que no es culpa de nadie. Yo creo que estamos acostumbrados como sociedad a que la única forma de hacer justicia es con la cárcel. Estamos acostumbrados al retribucionismo, al ojo por ojo, diente por diente, y eso hace que sea muy difícil que pensemos en que hay otras formas de hacer justicia. Es lo que puedo decir. Le entiendo perfectamente. Quisiera entender un poco más de cómo funciona, sobre todo para nuestros usuarios, la justicia restaurativa. ¿Por qué? ¿Por qué no se contempla, por ejemplo, que ellos, los exmilitares, paguen cárcel? Bueno, hay varias cosas. Uno, primero hay que recordar que estas sanciones propias son el resultado de un acuerdo de paz. Y hay que recordar también que este fue uno de los puntos más difíciles del acuerdo de paz. Y ese es, de hecho, en la historia del acuerdo de paz, lo que sabemos es que hubo un momento en que tocó casi que sacar de los negociadores
eh, y traer a unos expertos para que definieran el punto de justicia, el tema relacionado con el sometimiento a la justicia. Entonces, este sí fue un tema muy difícil en el acuerdo de paz mismo, ¿no? Ustedes lo recordarán. Entonces, eso es un tema. Allí en La Habana lo que se negoció fue una justicia transicional restaurativa, no solamente transicional. Y cuando uno va a revisar cuál es la esencia de la justicia restaurativa, hay varias cosas que pasan, que es lo que ocurre en esta jurisdicción. Entonces, por ejemplo, en la justicia restaurativa es importante el daño y es importante también que las partes, en este caso víctimas, victimarios, se encuentren y que juntos definan cuál es la manera en que se repara eso que se dañó. Y lo otro que es importante es que quienes cometieron el daño se comprometan a restaurar, a arreglar eso que dañaron. Eso es de la esencia de la justicia restaurativa. Y otra cosa que es muy importante en la justicia restaurativa es la reintegración de los victimarios, quienes cometieron los daños a la sociedad. Es decir, el modelo de justicia restaurativa es un modelo de justicia que no separa a los victimarios de la sociedad, sino que busca reintegrarlos. Pero para reintegrarlos hay que cumplir, y hay que cumplir con aportes a la verdad, hay que cumplir contribuyendo a la reparación de lo que se dañó y garantizando la no repetición. Magistrada. Eso, digamos, no es gratis acceder a una sanción propia. Sí, sobre temas de reparación hay una duda que ronda mucho entre los usuarios. ¿Por qué si en el país comúnmente se ha hablado de más de 6.000 falsos positivos, en este caso solamente se juzgue por 135? Entiendo yo que tiene que ver con la aclaración y la búsqueda de la verdad allí en el Cesar, en el departamento. Pero ¿qué pasa con los demás casos de falsos positivos en la JEP? Claro, una de las cosas que hizo, como esto es un fenómeno macrocriminal tan grande, una de las cosas que hizo la JEP fue una priorización. La JEP identificó cuál era el universo de hechos y por eso hay una cifra de 6.402 en la jurisdicción. Lo que ocurre, lo que hace la JEP es ver cuáles son las zonas del país donde más hechos ocurren de este tipo. Y por eso uno en la JEP encuentra este caso dividido por departamentos o por zonas del país. Y esas zonas que escogió la jurisdicción son justamente las zonas donde más hechos de falsos positivos ocurrieron. Antioquia, Casanare, Cesar, Huila. Son cinco subregiones, Dabeiba, Catatumbo. Esas son las regiones en que fueron seleccionadas o escogidas o priorizadas por la jurisdicción para hacer esta investigación. Y una de esas es la costa Caribe, y dentro de Costa Caribe el batallón La Popa. En el periodo 2002-2008, una de las cosas que pudo identificar la sala de reconocimiento, que es quien investiga, es el juez que investiga en la JEP, es que el batallón La Popa, que hacía parte de la primera división del ejército, era el batallón que reportaba más eventos de violaciones de derechos humanos en ese lugar, y eso es lo que hace entonces que la jurisdicción termine investigando a este batallón, a esta unidad militar específicamente. ¿Qué está pasando con los demás casos? Hay unos casos que están en etapa de investigación, que están en la sala de reconocimiento, y en el tribunal llegó este caso, el del batallón La Popa, llegó también el subcaso Catatumbo, y también tenemos con nosotros ya
el subcaso que lo conocemos, lo recordamos como Dabeiba, ¿no? Esos son los casos que tenemos en los 3 subcasos que tenemos en el tribunal relacionados con este fenómeno. Sí, magistrada, gracias por esa aclaración. Por eso hablan ellos de más de 6.000 casos de falsos positivos que están siendo poco a poco investigados allí en la JEP. Una pregunta muy rápida de forma y no de fondo. El collar que usted tenía al momento de leer esta sentencia y la mochila en la que introduce la sentencia, en un minutico la explicación, magistrada. No, pues la mochila es un símbolo y yo creo que a nosotros en este país nos unen los símbolos, eso es muy importante para nosotros. Es un símbolo para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Nosotros, los pueblos indígenas de la Sierra, en las mochilas tejemos nuestros pensamientos y estuvimos tejiendo esta sentencia durante 2 años y medio. Y el collar es un collar en Vera que me lo regaló mi asistente, quien murió en la pandemia, Judy. Bueno, pues ahí está. Claro que también es una sentencia cargada de simbolismo. Una aclaración, recordemos que el comandante de este batallón, La Popa, Pluvio Hernán Mejía, no aceptó su participación, no aceptó los cargos, está respondiendo por la justicia ordinaria y muy seguramente la justicia cojea, pero llega y llegará en su momento en este caso. Tengo una pregunta final, magistrada, y le agradezco mucho estos minutos con nosotros. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, ha alertado falta de recursos para implementar las sanciones de las que hace unos segundos hablábamos. ¿Qué están denunciando ustedes, magistrada? No, yo quisiera hacer 2 precisiones antes de contestar esa pregunta. La primera es que esta es una sentencia no solamente firmada por mí, sino por 5 magistrados, por un cuerpo colegiado, ¿sí? Y lo segundo es que el caso de Pluvio Hernán Mejía está en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la sección de ausencia de reconocimiento. Y por último, decir, nosotros hemos estado trabajando mucho con las autoridades locales, con las autoridades departamentales en la búsqueda de recursos, sobre todo esto en cabeza de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, del presidente de la JEP, y pues sabemos que los recursos son insuficientes para las inversiones que requieren las víctimas. Invertir en la paz cuesta. Magistrada, perdóneme, la interrumpo porque antes de que... también. Sí, antes de que me termine de hablar de este tema de los recursos, quiero que nos quede muy claro lo de Pluvio Hernán Mejía. Él no aceptó su participación. ¿A qué pasa allí en la JEP o qué pasa con este comandante en su momento de La Popa? En la Jurisdicción Especial para la Paz hay 2 caminos, ¿verdad? Sí. Un camino para los comparecientes que asumen su responsabilidad y hacen aportes a la verdad. A eso le llamamos el procedimiento dialógico en la jurisdicción. Ese camino dialógico de aportes a la verdad, de reconocimiento de responsabilidad, fue el que hicieron los comparecientes, los 12 comparecientes, sobre los cuales ayer se expidió la sentencia. Y el señor Pluvio Hernán Mejía, no aceptó el caso, es remitido por la Sala de Reconocimiento a la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP, y luego va a una sección hermana, que es la sección de ausencia de reconocimiento, que es justamente para las personas que no aceptan su responsabilidad, que no hacen aportes a la verdad. Estas personas van a esa sección, y allí se lleva a cabo un juicio adversarial. Es decir, que este caso no está en la justicia ordinaria, ¿verdad? No, no está en la justicia ordinaria. Y en caso de que él sea declarado responsable, ¿a qué sanción se podría enfrentar teniendo en cuenta que no aceptó su participación? Todos los comparecientes que no acepten responsabilidad y que sean hallados culpables pueden ser sancionados hasta con 20 años de prisión. Es así, con prisión carcelaria. Intramural. Bien, muy buena esa aclaración, magistrada, porque además habíamos escuchado en otros medios de comunicación, en otras partes, el tema de que es la justicia ordinaria, pero no es la misma JEP en un proceso que no ha aceptado.
Y le recuerdo a todos los usuarios que nos están viendo en este momento que Pluvio Herrán Mejía fue el comandante de este batallón de La Popa. Él no ha reconocido su participación, pero el caso avanza. Ahora sí, magistrada, para cerrar esta entrevista, ¿qué está pasando con los recursos de la JEP para las sanciones? Digamos, lo que está pasando es que los recursos son insuficientes para implementar los proyectos que tenemos en estos momentos. Y aquí yo creo que lo más importante es que se requiere de la concurrencia de muchas entidades estatales para poder responderle a las víctimas. La jurisdicción sola no puede hacer esto. Entonces ahí es un llamado a que se dispongan en todas las entidades recursos para poder cumplir con los proyectos restaurativos. Bueno, y hay que decir, magistrada, que esto es clave, porque finalmente si estamos hablando de una sentencia, de una sanción, de algo histórico en el país, también tiene que haber un dinero, unos recursos para implementar estas sanciones, ¿no? Así es, hay que invertir en la paz. Bueno. Magistrada, le quiero agradecer mucho por haber sacado su tiempo con Noticias Caracol en Vivo y aclarar las dudas que teníamos en torno a esta sentencia que es histórica en el país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. A usted, y a todas ayer las después de que nos escuchan, gracias. ¿Qué sintió usted ayer después de que ya pudo emitir esa sentencia? No, yo sigo muy pensativa, muy preocupada sobre todo por cómo lo están recibiendo las víctimas, preocupada todavía por los estigmas que se mantienen, ¿no? A pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz durante todos estos años investigó, juzgó estos casos y declaró que estas personas son víctimas, siguen muchos estigmas, ¿sí? Entonces eso me sigue preocupando y me sigue doliendo. Bueno.